Bienvenidos a nuestro canal. En este video vamos a resolver un ejercicio sobre empujes hidrostáticos sobre una superficie curva. Específicamente nuestra superficie de interés es esta que se muestra aquí en la figura de A a C. El panel curvo BC de la figura tiene un arco de 60 grados, es decir, este ángulo, y es perpendicular al fondo en el punto C. Aquí tenemos el punto C. Si el panel tiene una anchura de 4 metros, estime la fuerza hidrostática sobre el panel. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a calcular el empuje horizontal, después el empuje vertical y finalmente el empuje o la fuerza hidrostática sobre este panel. Entonces arrancamos. Para calcular el empuje hidrostático horizontal vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Entonces la presión en el centro de gravedad es la distancia centroidal, ¿sí? La distancia al centro de gravedad por el peso específico, obtenemos la presión en el centro de gravedad por el área. Entonces tenemos esta superficie curva de B a C. Obtenemos la proyección vertical de esa superficie curva, que en este caso nos queda una superficie rectangular, donde tenemos esta altura por el ancho, que son 4 metros. Esta distancia de 2.6 prácticamente la determinamos ya que conocemos este ángulo y conocemos esta distancia, que es el radio de 3 metros. Entonces seno del ángulo es cateto opuesto, que en este caso es nuestra incógnita, que es de 2.6 metros entre la hipotenusa. Entonces calculamos esta distancia utilizando el seno de 60 grados, ¿sí? Y vamos a determinar la distancia al centro de gravedad desde la superficie libre, es decir, vamos a tener 2 metros más la mitad de esta distancia, es decir, 2.6 entre 2 más 2, tenemos prácticamente 3.3 metros. Y hemos calculado la distancia al centro de gravedad. ¿Sí? Aplicamos esta ecuación. Entonces el empuje hidrostático es igual a la distancia al centro de gravedad, desde la superficie libre al centro de gravedad, por el peso específico del agua, por el área, en este caso son 2.6 o 2.598, por el ancho, que son 4 metros. Entonces tenemos que el empuje hidrostático horizontal es igual a 34.283.208 kilogramos fuerza. Hemos calculado el empuje horizontal. Ahora vamos a trabajar el empuje vertical. El empuje vertical es igual al peso del volumen que está actuando sobre esta superficie curva. Entonces, para calcular el peso de este volumen, pues voy primero a calcular el área de esta superficie que está achurada por el ancho, me da el volumen, por el peso específico, obtenemos el peso. Entonces, nuevamente esta distancia la podemos calcular de la siguiente manera. Si yo tengo conocido este ángulo, ahora voy a utilizar la función coseno, que es coteto adyacente entre la hipotenusa, y entonces obtenemos que esta distancia, en este caso esta distancia es igual a 1.5. Entonces, por lo tanto, esta distancia, si de aquí hasta acá tenemos que es igual a 1.5, ¿sí? Entonces la mitad pues es exactamente aquí, y tenemos que es 1.5 la distancia que estamos calculando, que es esta parte, que la necesitamos para determinar el volumen que está sobre la compuerta, sobre esta superficie curva. Bueno, entonces para calcular esta área, pues va a ser el área de este rectángulo más esta parte que está achurada. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el área de este segmento de círculo
que es un sexto del círculo. Entonces vamos a utilizar pi por radio al cuadrado sobre 6 y obtenemos el área de esta parte de segmento de círculo. Calculo el área del triángulo, este área de triángulo, que es la base por la altura sobre 2. Tenemos el área del triángulo. Tengo el área de todo este rectángulo, que es 1.5 por 4.598, que es toda esta distancia. Sí, aquí tenemos el resultado, 6.897. Sí, y ahora voy a calcular el área de interés, que es el área achurada. Entonces tengo el área achurada menos, ¿sí?, 4, que es toda esta parte. ¿Sí? Le voy a quitar la parte del área del triángulo y me va a quedar esta parte. Todo eso se lo voy a restar a 6.897 y tenemos que el área de interés es igual a 4.134 metros cuadrados. Entonces, por lo tanto, la fuerza vertical es igual al peso, que en este caso es volumen por el peso específico. Tengo entonces el área achurada o el área de interés por el ancho, que son 4 metros, y por el peso específico tengo la fuerza o el empuje vertical, que en este caso es de 16.536 kilogramos fuerza. Finalmente voy a calcular el empuje sobre esta superficie de B a C, que es igual a la raíz cuadrada de 34.283.208 al cuadrado más 16.536 elevado al cuadrado. Y nos resulta que el empuje sobre esta superficie curva es igual a 38.062.812 kilogramos fuerza. Hemos concluido este ejercicio, ¿sí?, y hemos determinado la magnitud de la fuerza hidrostática. Hasta la próxima.